principalmente lo que vamos a hablar aquí en esta exposición, que es, por ejemplo, un accidente de coche, un infarto, una sobredosis. Vamos a hablar acerca de eso. Y tener en cuenta, ya para terminar esta idea general de emergencia, que bueno, una emergencia puede ser de protección civil, por ejemplo, un incendio, y puede también ser una emergencia médica. Estas emergencias usualmente no vienen solas, sino vienen de distinta manera. ¿Se me escucha muy bajo? ¿Podrían confirmarme, por favor? Está bien, doctora, sí se le escucha bien. Ya, perfecto. Ya, y ahora sí vamos a hablar acerca de emergencias médicas, que es lo que el tema de ahora. Las emergencias, usualmente podemos confundir esos dos términos, ¿no? Emergencias y urgencias. Y es importante, a pesar de que probablemente la mayoría de los de aquí conozca cuál es la diferencia, siempre es importante recordarlo. Una emergencia, según el Ministerio de Salud, acá vamos a utilizar 3 fuentes para definir qué es emergencia. El Ministerio de Salud, el MINSA, el AMA, que es la Asociación Americana de Medicina, y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice el MINSA? El MINSA nos dice que una emergencia es una situación médica o quirúrgica, repentina o inesperada, que requiere atención inmediata al poner en peligro inminente la vida, la salud o que pueda dejar secuelas invalidantes en el paciente. Aquí recalcar esta partecita que dice peligro inminente la vida. Es una situación que acaba de suceder y que pone en peligro la vida de un individuo. Una idea similar va a presentar la definición de la Asociación Médica Americana, que es una situación que pone en peligro inminente la vida del paciente. Bueno, de forma más resumida nos lo define así. Y la Organización Mundial de la Salud, ya de forma más clara, nos dice que es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos, en el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier persona es de importancia vital. Y bueno, eso es importante recalcarlo. Porque lo que dice la Organización Mundial de la Salud es muy cierto. Si no se aplica en pocos minutos, podría ocurrir que haya un peligro inminente la vida. Me siguen diciendo que se escucha bajo. De repente, la persona que me está diciendo que se escucha bajo podría mejorar su audio. De repente es un problema de conectividad de la persona porque me dicen los demás participantes que sí se escucha. Bien, ¿y qué es una urgencia? Aquí también vamos a utilizar 2 fuentes, la del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio nos dice que es una situación que se presenta repentinamente, pero sin riesgo de vida. Tiene como similitud con la emergencia que va a aparecer de manera repentina, pero a diferencia de la emergencia, no va a haber un riesgo de vida inmediato. Podría haber un riesgo de vida más adelante, conforme pasen las horas, los días, pero de forma inmediata no hay un peligro de vida, no hay peligro de que el paciente fallezca. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud también da una definición, sin embargo, es más enredada y bueno, creo que valdría la pena, más que ver la definición de la Organización Mundial de la Salud en relación a urgencias, hacer un paralelo entre urgencia y emergencia. La principal diferencia entre emergencia y urgencia es que en situaciones de emergencia va a existir una amenaza de vida, una amenaza para la vida, mientras que en la urgencia la amenaza no va a ser inmediata. Pero como les mencioné también en la parte de urgencia, sí podría haber un peligro de vida, pero no es inmediato, sino más adelante, conforme van pasando las horas o los días. Ahí recalcando la emergencia, una amenaza inmediata para la vida. Y la urgencia, no va a existir una amenaza inmediata para la vida, pero podría llegar a presentarse conforme va avanzando el tiempo.
A mí siempre me gusta presentar normas técnicas porque la mayoría de los protocolos que se apliquen en los lugares donde nosotros laboramos, sea un centro hospitalario, algo que tenga que ver con salud, o incluso instituciones que no tienen que ver con salud, se van a basar en esto, en las normas técnicas. Existe una norma técnica, las 386, que es la norma técnica de los servicios de emergencia. Y esta norma técnica nos va a presentar esto. Muy bien. Cuando nosotros vamos a emergencia, no atienden a todos de forma inmediata o por orden de llegada, dado que se va a atender primero a la persona con un problema mayor y que esté más próximo a presentar algún tipo de complicación. ¿Y cómo se va a ordenar todo esto? Todo esto se va a ordenar por prioridades. Y bueno, esa es otra forma de clasificar las emergencias. Aquí tenemos las prioridades. Existen 4 prioridades según esta norma técnica que les presenté. La prioridad 1 es la de emergencia o gravedad súbita extrema. La prioridad 2 es la de urgencia mayor. La prioridad 3 es la de urgencia menor. Y la prioridad 4 es la de una patología aguda común. A veces en emergencia nosotros vemos que hay personas que simplemente con un resfrío y con un poco de miedo van a emergencia y que piden ser atendidas inmediatamente. Y sin embargo, no van a ser atendidas de forma inmediata porque este resfriado común, por ejemplo, entraría dentro de la categoría de patología aguda común. Y como vemos en la descripción de esta prioridad, son pacientes sin compromiso de funciones vitales ni riesgo de complicación inmediata. Esta es la prioridad, la menor prioridad. La prioridad número 3 es la de una urgencia menor. Y aquí el paciente no va a presentar riesgo de muerte ni de secuelas invalidantes, pero sí va a meritar una atención en tópico de emergencia, teniendo más o menos un tiempo de mayor o igual a 20 minutos. Como ustedes pueden ver acá, incluso el tiempo que tiene que esperar un paciente en emergencia urgencia mayor, la atención se va a realizar en los primeros 10 minutos. Y esto es porque el paciente sí tiene un cuadro súbito, agudo, con riesgo de muerte o complicaciones serias. Y la prioridad 1, que ya encaja más con la definición que hemos dado de emergencia, son pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud, en riesgo inminente de muerte, por lo cual ellos al llegar a emergencia van a ser atendidos de forma inmediata. ¿Y por qué les menciono esto si esto es más que todo hospitalario? Les menciono esto porque es importante tener en cuenta las prioridades para el traslado de un paciente. Incluso cuando nosotros nos comunicamos con las centrales del SAMU o algún otro tipo de ambulancia, de redes de transporte, y nosotros nos identificamos como personal de salud, lo más probable es que nos comiencen a preguntar más datos relacionados con nuestras especialidades. Y bueno, tener en cuenta estas prioridades es importante, porque las mencionan dentro de este tipo de llamadas. Bien, ahora sí ya nos vamos un poco más al campo extrahospitalario. Y bien, acá les quería mostrar un video para hacer la exposición un poco más interactiva y ustedes me puedan decir qué les parece, ¿sí? Voy a dejar de compartir para compartir el video. Me dicen por favor si se escucha y si lo están viendo. La cancha de Boca, papá. Te dije que no me lo pidas más. Boca, no vas a ir. Dale, es peligroso. Pero dale, llévame. Dejate de... Dale, llévame. ¿Qué me va a pasar en la cancha, papá? Papá, ¿qué te pasa, papá?
Bueno, ustedes, como acaban de ver en el video, es un video bastante corto, pero bien explícito, nos muestra un poco acerca de cómo es que ocurren las emergencias, ¿no? Acá vemos a un padre y a un niño que están caminando por la calle y que de forma súbita e inesperada, ninguno de los dos tenía ninguna razón para pensar que eso podía suceder, ocurre un desvanecimiento del padre. ¿Qué harían ustedes ante una situación así? Si fueran el niño o si fueran una de las personas que está expectando esto. Bueno, les dejo esto como reflexión y si alguien quiere compartir lo que haría, sería muy interesante para que podamos comentarlo, pero bueno, ya les dejo como opción a ustedes. Ahí en el video hemos visto que hay personas alrededor, personas que podrían, con conocimiento, ayudar al niño. Y bueno, algunos ya deben de estar intuyendo, el señor probablemente esté teniendo un infarto, y bueno, en estos casos lo que se tendría que hacer es una reanimación cardiopulmonar. Y como nosotros usualmente pensamos que solamente los paramédicos o el personal de salud puede hacer reanimación, usualmente los individuos comunes no se especializan en eso, pero ese es un error. No sé si ustedes hayan visto en las redes sociales, a veces muestran a los niños aprendiendo esto, y eso es muy importante, porque la atención prehospitalaria no va a estar siempre asociada a un paramédico, sino también a las personas comunes que están fuera de estos ámbitos. Y es importante nosotros tener conocimientos básicos para poder actuar frente a una emergencia, dado que como actúen las personas que están alrededor, va a impactar directamente en la vida de ese individuo, en la sobrevida, en si vive o muere, o va a afectar en la calidad de vida que tenga la persona después de este accidente. Entonces acá vamos a marcar a dos protagonistas, la persona común que está alrededor de este accidente, y también tenemos a las personas que son especialistas en el manejo de esas emergencias, como son los paramédicos, los médicos de emergencia, o cualquier persona que haya recibido capacitación. Bien, y bueno, tanto uno como los otros vamos a tener que hablar de primeros auxilios aquí. Es una persona que probablemente no sepamos qué les está pasando, si es que es una persona que no conocemos. La calidad de ser inesperado nos va a conducir a una duda primero de qué le está pasando a la persona, y de repente si no tenemos experiencia, esto podría ser muy abrumador. Pero para ello, los manuales de primeros auxilios nos ofrecen algunas alternativas para poder abordar a este tipo de pacientes. Pero primero vamos con una definición de qué es los primeros auxilios, porque ya sabemos que los primeros auxilios son importantes para el manejo de estos pacientes. Pero, ¿qué son en sí, no? Se entiende por primeros auxilios al tratamiento que se da en forma inmediata y provisional a la víctima de un accidente o enfermedad repentina, en el mismo lugar donde ocurren los acontecimientos, antes de ser atendidos en un centro de salud. A veces, un error en los primeros minutos de ocurrir un accidente es muchísimo más impactante en la vida del paciente futura que el mismo tratamiento que dé el médico en el centro hospitalario. Si nosotros no sabemos manejar bien, podría conducirse a un error. Y acá me gustaría darles un ejemplo. Hace algún tiempo hubo una noticia de una muchacha que fue quemada por su novio. Ustedes deben de recordarlo. Y si ustedes ven las imágenes, lo primero que se hizo fue tratar de apagarla. Pero alguien salió con un extintor y comenzó a apagarla, a querer parar el fuego que estaba prendido sobre su cuerpo. Ese manejo pudo haber tenido muy buenas intenciones, pero no fue el mejor, porque el extintor tiene químicos que interaccionaron con su piel expuesta y que ocasionó mayor complicación.
Si nosotros no pensamos en que ese tipo de situaciones pueden pasar y no nos informamos acerca de cómo actuar, podríamos traerle complicaciones a la víctima. Entonces, teniendo presente esa reflexión, sigamos avanzando y vayamos a los casos especiales para ver cómo tratarlos. Los primeros auxilios van a tener como característica o como norte tratar de conservar la vida. Eso va a ser uno de sus objetivos. Otro de sus objetivos va a ser evitar las complicaciones. Otro es ayudar en la recuperación. Y por último, asegurar el traslado de los accidentados a un centro especializado. Nosotros, evidentemente, cuando veamos una persona accidentada y tratemos de intervenir, nosotros vamos a intervenir para que esta persona esté mejor, no para que se empeore. Y para que nosotros actuemos y actuemos de forma segura, necesitamos informarnos. ¿Y cómo actuar ante una emergencia? Cuando ocurre una emergencia, a veces uno se aloca y no sabe cómo actuar. Es importante recordar pasos, aunque sean muy evidentes, recordar con ciertas mnemotecnias, incluso, cómo hacer, porque ante un accidente de tránsito, ante un incendio, ante una fractura, ante un infarto, a veces nosotros no sabemos cómo reaccionar por el mismo impacto de la situación. Entonces, recordemos aquí cómo actuar en una emergencia. Aquí les pongo una mnemotecnia llamada PAS para recordar cómo tenemos que hacer. Cuando ocurre una emergencia, nosotros recordamos esto, PAS. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es protegernos. Segundo, activar el sistema de emergencia. Y tercero, socorrer a la víctima. Ahora, ¿por qué protegernos? ¿Qué significa protegernos? ¿De qué manera nos podemos proteger nosotros si la persona que evidentemente está en peligro es la persona accidentada, no nosotros? ¿A qué se refiere esto? Bueno, eso se refiere a que el escenario, el lugar donde ocurrió el accidente, tiene que ser seguro para nosotros. Más adelante les voy a presentar una diapositiva en la cual hay una reflexión. Nadie puede ayudar a una persona accidentada cuando está muerta. Si nosotros no nos protegemos primero a nosotros, nadie va a poder ayudar a esa persona que está en peligro. Determinar la seguridad de la escena quiere decir que nosotros nos fijemos si no hay peligro inminente para nosotros. Por ejemplo, si a la persona le cayó un objeto pesado y ha sufrido un aplastamiento, podría caer otro objeto pesado. Tenemos que mirar hacia arriba y ver que no haya nada colgando para que no nos caiga a nosotros. Si es que le ha caído un balazo, tenemos que ver que la persona que le tiró un balazo no esté por ahí cerca y no nos pueda dañar a nosotros también. Si ha sido un accidente de tránsito, verificar que no haya otro automóvil que pueda atropellarnos a nosotros. Eso es proteger la seguridad del escenario. Como segundo parámetro, nosotros tenemos el A, que sería activar el sistema de emergencia. Les voy a presentar varias opciones para activar el sistema de emergencia. En el Perú podemos contar con el SAMU, con los bomberos, con ambulancias particulares. Dependiendo del tipo de emergencia, nosotros podemos elegir a quién llamar, ¿no? De forma general se llama el SAMU, ahí indica el número 116, pero existen otras opciones. Y como tercer punto, la S, socorrer a la víctima. Y ahí vamos a hablar un poco más acerca de casos especiales, porque si una persona se está infartando, no va evidentemente a requerir el mismo socorro que una persona que ha sufrido una obstrucción de la vía aérea, lo que comúnmente se le llama atragantamiento. Y bien, comencemos con proteger la seguridad del escenario. Miren ustedes, aquí hay un muchacho que ha visto de que ha ocurrido un accidente en moto. El individuo que manejaba la moto está tendido sobre la pista. Y bueno, él ya está pensando cómo actuar, ¿no? Primero, apagar la moto, porque usualmente cuando hay esos accidentes la moto está prendida y eso también representa un peligro. Segundo, llamar a un sistema de emergencia y tercero, acercarse a la víctima. Eso es lo que él está pensando. No necesariamente está bien lo que está pensando, pero es lo que él está pensando para ayudar a ese individuo.
Aquí lo primero que tiene que hacer es asegurarse que la escena esté segura. Y si él va inmediatamente a apagar la moto, lo más probable es que lo atropelle el carro verde que está ahí atrás. De ahí la importancia de nosotros ver cómo está la escena. Y si, bueno, él con muy buenas intenciones va y hace esto, ya no va a haber un herido, sino dos. Entonces, tener bastante cuidado con esto, verificar que la escena sea segura para nosotros. Y acá hay unas recomendaciones muy puntuales. Tenga en cuenta siempre su propia seguridad antes de actuar. 2. Recuerde que su seguridad es primordial, es lo más importante. No se exponga ante el peligro. Un socorrista, una persona que quiera ayudar, muerto, no podrá brindar ayuda. Su propia vida es valiosa. Deténgase siempre unos segundos para evaluar la situación. Su seguridad es fundamental. Ahora, esta evaluación de la situación tiene que ser en segundos. No puede ser tampoco que nosotros nos tardemos demasiado en esto. Verificar que no hayan objetos que estén pendientes, que no haya nada que pueda dañarnos y ya actuar, ¿no? Y eso se haría una evaluación en segundos. En general, utilice todos sus sentidos al momento de evaluar posibles riesgos para usted mismo y para la víctima. ¿A qué se refiere? A que nosotros escuchemos si hay algún peligro, que nosotros utilicemos la vista, todos los sentidos posibles. Y que nos preguntemos, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué más puede pasar? Y en base a eso nosotros podamos tomar una decisión. Ahora, eso es lo primero. Y nosotros al evaluar la situación vamos a poder nosotros ver si vamos a poder evaluar en qué situación se encuentra el paciente. ¿Y cómo nosotros podemos ver en qué situación se encuentra el paciente? Mediante sus funciones vitales. Sus funciones vitales nosotros conocemos: frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, estado de conciencia, son las principales y las que les he puesto aquí. El estado de conciencia se refiere a si el paciente responde o no responde. Y como les voy a presentar más adelante, hay diversas escalas que nos van a ayudar a ver si el paciente, cuál es su estado de conciencia. La escala de Glasgow, por ejemplo, que muchos deben de conocer, que bueno, es una evaluación del 3 al 15 y que nos indica qué tan conectado con el entorno está y que nos va a ayudar también con el manejo. Hay muchas guías que nos hablan de que si está por abajo del 10 tengo que hacer tal cosa, o de repente ustedes han escuchado por abajo del 8 entubar. Dependiendo de las guías, nosotros vamos a poder actuar, y para esto existen parámetros como la escala de Glasgow o como otras escalas que les voy a mostrar. Las funciones vitales está el estado de conciencia, como ya les dije, la función cardiocirculatoria. Aquí vamos a ver nosotros la frecuencia, el pulso, quizás la presión arterial, si nosotros tenemos la oportunidad y la experticia para hacerlo, y el llenado capilar, que es la velocidad con la que nosotros al ajustar la uña vuelve a teñirse de rojo. Esa es otra de las formas en las cuales yo voy a poder evaluar la función cardiocirculatoria. Y es importante porque al ser el corazón un órgano vital, sin el cual no podemos vivir, nosotros tenemos que evaluar. ¿Y quiénes nos van a ayudar a evaluar esto? La frecuencia cardíaca en primer lugar. Nosotros tenemos que verificar que haya pulso. La presión arterial para ver si está muy baja y de repente se necesita algún tipo de manejo específico. Y el llenado capilar principalmente. La función ventilatoria y respiratoria nos habla de eso, de la función de nuestros pulmones. Al ser otro órgano vital, al nosotros necesitar energía para poder vivir, la función ventilatoria es muy importante. Nosotros necesitamos de oxígeno, sin oxígeno nos morimos. ¿Y cómo verificamos eso? Verificamos si hay una respiración o no, una ventilación, un intercambio de gases. Entonces, recordemos que necesitamos evaluar en la persona estos tres aspectos: si está consciente, cómo está su frecuencia cardíaca, pulso principalmente, y si respira o no. Y ya, y nosotros en el estado de conciencia tenemos dos alternativas: si la persona está consciente o si está inconsciente. Si la persona está consciente, nosotros tenemos que brindarle el apoyo dependiendo de qué es lo que le haya pasado.
pero ya las funciones vitales probablemente sean normales, así que no va a ser una urgencia ver sus funciones vitales. Pero si la persona está en un estado de inconsciencia, lo más importante es comenzar a tomar sus funciones vitales. Si la persona está consciente, nos va a poder contar un poco acerca de qué es lo que pasó, cómo llegó a esa situación. Pero si la persona está inconsciente, los únicos datos que nosotros vamos a tener son los que nos van a dar las funciones vitales. ¿Y en qué orden yo tengo que abordar estas funciones vitales? Primero he verificado que la persona está inconsciente, entonces primero tengo que ver el estado de conciencia. Segundo, la circulación sanguínea, es decir, si hay pulso o no. Acá lo resumen como C. Dice, compruebe si hay pulso, especialmente el carotidio, el que está en la región cervical, y busque si hay hemorragias o no, porque si hay una hemorragia, el paciente podría estar bien por unos minutos, y conforme se vaya perdiendo sangre, la persona va a perder la conciencia y la vida también. Entonces tenemos que comprobar estas dos cosas en el número C, en la letra C, perdón. Si hay pulso y si hay hemorragias. En la letra A, nosotros tenemos que ver si la persona está respirando o no. El paciente probablemente se encuentre acostado, si está inconsciente. Abrirle las vías respiratorias refiere a que nosotros hagamos una hiperextensión del cuello y un levantamiento del mentón para que la persona pueda respirar. De esa forma se va a liberar un poco la vía aérea y va a haber menos obstrucción, por lo cual el paciente podría respirar mejor y limpiar las vías respiratorias. De repente el paciente ha comenzado a vomitar sangre y lo que no le deja respirar es esa sangre acumulada en su boca. Entonces nosotros tenemos que ver si es que hay algo que está obstruyendo las vías respiratorias. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar y último, buscar que la respiración sea buena. ¿A qué se refiere esto? A veces la respiración de las personas es como cortada, como muy apurada. Cuando una respiración no es eficaz, cuando no hay una buena una inspiración y una expiración, es como si el paciente no estuviera respirando, porque la cantidad de oxígeno que está tomando es muy poca y no va a poder abastecer a todo su cuerpo. Por eso nosotros tenemos que verificar que sea una buena respiración, que no sea una respiración como... porque ese tipo de respiraciones son respiraciones ineficaces, o lo que le llaman boqueo, son respiraciones ineficaces. Entonces, resumiendo todo lo que tenemos que hacer, primero verificar que la escena no haya ningún peligro para nosotros. Segundo, verificar que la persona que se ha accidentado está consciente o inconsciente. Tercero, verificar si hay pulso o no hay pulso, si hay hemorragia o no hay hemorragia. Cuarto, verificar que las vías aéreas estén libres, que no haya ningún tipo de obstrucción y hacer las maniobras necesarias para que la persona tenga las vías aéreas libres. Esto quiere decir, como ven en la imagen, al final de la A hay un levantamiento del mentón y una hiperextensión del cuello para que el paciente tenga mayor facilidad de respirar. Y como quinta medida, buscar que la respiración sea buena. Incluso contar si la respiración es buena y describirla. Bien, y les hablé del estado de conciencia y les mencioné ahí que les iba a presentar algunas escalas que nos iban a ayudar a evaluar. Aquí tenemos la escala de Glasgow, que es la más conocida. La escala de Glasgow, mediante la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, nos va a indicar si el grado de conciencia de la persona. Como les dije, es una escala que va desde el 3 en las personas que no tienen ningún tipo de respuesta, a las personas del 15, que probablemente sean ustedes o yo, que estamos bien, que respondemos. Y bueno, como les dije, son 3 parámetros. La respuesta ocular, aquí tenemos, cuando la respuesta ocular es espontánea, como la nuestra, nosotros abrimos los ojos de forma espontánea porque queremos ver qué pasa a nuestro alrededor, el puntaje es 4. Si solamente se abren los ojos cuando hay un estímulo verbal, la respuesta ocular es 3. Si solamente se abren los ojos cuando yo hago un estímulo doloroso, un estímulo altamente doloroso, como por ejemplo oprimir las articulaciones, o incluso algunas personas
hacen la línea intermamilar, hay un ajuste ahí. Si hay un estímulo muy doloroso y solamente en esa oportunidad el paciente abre los ojos, estaríamos frente a un puntaje 2. Y si el paciente, hagamos lo que hagamos, no abre los ojos, eso es un puntaje de 1. Entonces nosotros vamos ahí a contar. Y apuntamos, ¿no? Si la persona como nosotros abre los ojos espontáneamente porque quiere ver qué ocurre en su entorno, es número 4. Y ahí vamos contando. La respuesta verbal, si la persona está orientada y conversando como nosotros, que podemos responder, entablar una conversación con cualquier persona, el número es 4. Si la persona está desorientada y hablando incoherencias, es el número 4. Si la persona no puede responder a en qué lugar está, en qué momento estamos, en qué día estamos y quién es. Si la persona no puede responder eso, pero sí puede hablar, te puede decir, no, no sé quién soy, no sé dónde estoy, o está en el hospital y te responde que está en su casa, esto sería un puntaje número 4. Si la persona habla palabras inapropiadas, es decir, tú le preguntas cómo está y él te responde 4, 5 y no te dice nada coherente, eso sería un puntaje número 3 en lo que respecta a respuesta verbal. Si la persona hace sonidos incomprensibles como gorgoreos y no le entiendes qué está diciendo, eso representa un puntaje 2. Y si la persona no emite ningún sonido, es puntaje 1. Entonces, en nuestro caso, nosotros estaríamos orientados y conversando, entonces sería un puntaje de 5. Nosotros ya teníamos un puntaje ocular de 4, tenemos un puntaje verbal de 5, vamos 9. Ahora vemos cuál es nuestro puntaje en lo que respecta a motor. Si la persona obedece órdenes verbales como levanten la mano y levantan la mano sin ningún tipo de problema, eso es un puntaje número 6. Si la persona solamente se mueve cuando hay dolor, cuando yo le genero algún tipo de dolor, solamente se mueven de esa manera, el puntaje es 5. Si la persona solamente si localiza el dolor, si retira, sabe dónde le está doliendo o encoge solamente esa zona, eso sería un puntaje 5. Pero si la persona inmediatamente el dolor solo flexiona y retira, eso sería un puntaje 4. Si hay una flexión anormal, una rigidez de corticación, se le llama, eso sería un puntaje número 3. Si hay una extensión, sería un puntaje número 2. Extensión, todo su cuerpo, principalmente miembro superior y miembro superior, eso nos habla de un puntaje número 2 y nos habla también de un signo clínico de una descerebración. Y si no hay ninguna respuesta, el paciente tú lo mueves, no está ni estirado ni flexionado, está como muerto, ese es un puntaje número 1. Entonces, en nuestro caso, que nosotros abrimos la vista espontáneamente, tenemos un puntaje 4 en lo ocular. En lo verbal estamos orientados y conversando, un puntaje número 5. Y en lo motor obedecemos órdenes, un puntaje número 6. En total sería un puntaje total de 15, que sería todos los que probablemente estemos en esta reunión. Pero si una persona no responde, no tiene ninguna respuesta ocular, ni verbal, ni motora, sería un puntaje número 3. Y eso es importante recordar. También hay otras escalas más sencillas y está el AVDN. Y entonces, esto es más usado en el ámbito extrahospitalario porque es muchísimo más fácil de evaluar. Simplemente nos dice A, si el paciente está alerta. ¿El paciente está alerta? Sí o no. B o V, el paciente responde al estímulo verbal, sí o no. D, el paciente responde a estímulos dolorosos, sí o no. Y el paciente responde o no responde de alguna manera, sí o no. Esa es una escala, el AVDN, muchísimo más sencilla y más utilizada en estos casos extrahospitalarios, como les menciono. Entonces, ya como conclusión de esta parte de la evaluación tanto de la escena como del paciente, recomendaciones generales: nunca actúe de forma precipitada. Así evitará convertirse usted también en una nueva víctima.
no movilice al accidentado a menos que sea absolutamente necesario. ¿Y por qué no lo vamos a movilizar a menos que sea absolutamente necesario? Porque podría haber una lesión a nivel de la columna vertebral. Y si hay una lesión a nivel de la médula, el paciente podría tener una complicación posterior si es que yo lo muevo. ¿Y qué complicación sería eso? Que el paciente después no pueda mover las extremidades, tenga una lesión medular. Y dependiendo de la zona en la que se haga la lesión medular, el paciente podría no volver a caminar nunca. Y eso no producto del mismo accidente, sino producto del manejo que se dio después del accidente. Entonces, no movilizar a una persona que está herida, a menos que sea absolutamente necesario, es muy importante. ¿Y cuándo va a ser absolutamente necesario? Ustedes más o menos deben de estar pensando, por ejemplo, si es que está en una carretera y vienen más carros y no se puede parar el tránsito, entonces yo lo tengo que mover, es necesario que lo mueva porque si no lo van a atropellar. Solamente en casos absolutamente necesarios se va a mover al paciente. Y miren, acá la tercera recomendación nos dice, no movilice a la víctima si sospecha de lesión de la columna vertebral. Si la persona se ha caído de altura, no movilizarlo. Tomar en cuenta las recomendaciones que les voy a dar más adelante para inmovilizar zonas y así movilizarlos. Ustedes de repente trabajan en trasladando pacientes, ustedes saben que se tiene que colocar un collarín, que se tiene que colocar una férula vertebral para que no haya una movilización innecesaria del paciente y no haya una complicación. Entonces eso vamos a tratar de explicarlo más adelante mediante un video también para que sea bastante didáctico y ustedes lo puedan entender. Nunca ofrezca bebidas ni comida a la persona que está accidentada. La persona puede estar pidiéndote agua y puede tener quizás un trastorno en el cual tú le das agua y malogras el tratamiento que se le pueda dar al paciente más adelante. Como dice acá, no pueden beber con normalidad. De repente o tú le das comida y el paciente tiene que ser intervenido de emergencia y va a haber ahí una cierta complicación. Es mejor que los pacientes accidentados no coman ni beban por el momento, hasta que se controle la emergencia. Es primero su vida a la sensación de hambre o sed. Recordar también que, como les mencioné, es muy importante la frecuencia cardíaca porque evalúa la función circulatoria y cardíaca, pero la frecuencia respiratoria de igual manera. Pero tener en cuenta que esta no va a ser igual en adultos, en niños o en lactantes. En niños, la frecuencia tanto cardíaca como la frecuencia respiratoria va a estar aumentada. En el lactante, muchísimo más aumentada. Y bueno, eso ya es fisiológico. Por ejemplo, si una persona adulta está en 120 latidos por minuto, está mal, está fuera del rango, está muy elevada su frecuencia cardíaca. Pero si se trata de un niño, es probable que sea normal. Y si se trata de un lactante, incluso está en el límite inferior. Si un adulto está en 80 latidos por minuto, el adulto va a estar bien, está dentro del rango. Un niño está bien, más o menos bien, pero en un lactante, por ejemplo, esa frecuencia es muy poca. Entonces, tener en cuenta eso. Uno, que es distinto según el grupo de edad, y dos, que a medida que más jóvenes sean, mayores son sus frecuencias, tanto cardíaca como respiratoria. La bioseguridad, algo tiene que ver con asegurarnos de la escena. Pero más que todo, en estos momentos donde nosotros sabemos que hay enfermedades que podríamos adquirirlas de forma fácil, como es el COVID-19 o la COVID-19, es importante tomar medidas de bioseguridad para resguardarnos nosotros y para resguardar al paciente. Nosotros debemos haber escuchado en esa enfermedad de COVID-19 que nos dicen hasta el cansancio que lavarnos las manos es importante. Pero no solamente en esta enfermedad, sino en muchísimas enfermedades. La mayoría de enfermedades infecciosas y la transmisión de persona a persona está relacionada con esto, con un deficiente o nulo lavado de manos.
Otra medida que nosotros deberíamos de tener en cuenta es evitar el contacto directo con sangre, secreciones bronquiales o fluidos de la persona. Si la persona está accidentada y está sangrando, probablemente nosotros entremos en contacto con la sangre de ese individuo, pero nosotros no sabemos si ese individuo, por ejemplo, tiene hepatitis B o si tiene algún otro tipo de enfermedad que podría ser transmitida por la sangre. Entonces, nosotros tenemos que ponernos nuestros equipos de protección personal o, en el caso de que nosotros no los tengamos en ese momento por tratarse de una emergencia, eh, evitar el contacto con esas superficies. Y más si nosotros tenemos alguna herida o alguna zona del cuerpo que esté expuesta. Usar el protector ocular cuando hayan riesgos de salpicadura. Siempre usar lentes o caretas faciales. Ahora es más fácil que nosotros estemos protegidos contra esto porque nos protegemos también contra el coronavirus, y el coronavirus nosotros sabemos que tenemos que evitar que las gotitas de saliva de la otra persona entren en contacto con nuestras mucosas, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestra nariz. Entonces usamos caretas. Estas caretas también deberían de ser usadas para cuando hay riesgo de salpicaduras, no solamente de secreciones respiratorias, sino también de cualquier tipo de fluido corporal, ya sea sangre, ya sea saliva, lo que sea. No se lleve las manos a la boca, no beba ni coma mientras está prestando los primeros auxilios. Y eso es lo que también se recomienda en estas enfermedades infecciosas. Porque como les digo, no solamente el COVID-19 te podría matar, cualquier otra enfermedad transmisible grave podría matarte. Entonces, esas son recomendaciones generales que se dan para todas las enfermedades transmisibles similares a esa enfermedad que ha producido esta pandemia. Y bueno, dependiendo de el lugar donde se encuentre, nosotros vamos a tener disponibles batas de plástico, cubrebatas, vamos a tener botitas descartables, vamos a tener estos mamelucos, los respiradores, los lentes, los guantes, que nos van a ayudar a que nosotros podamos evitar el contacto con estos fluidos corporales o con cualquier tipo de líquido o fluido que pueda contaminarnos. Y como les indico acá, va a variar el tipo de equipo de protección personal que nosotros tengamos a la mano o que nosotros debamos usar dependiendo del lugar, de la situación y de los protocolos vigentes. Si es que nosotros trabajamos en una institución, por ejemplo. Y ahora vamos al segundo punto. Acá me gustaría retroceder un poquito para recordarles a qué viene esto de los sistemas de emergencia. Acá nosotros tenemos que ante una emergencia tenemos que proteger. Ya sabemos cómo protegernos a nosotros y cómo proteger a la víctima. Ahora vamos a hablar de cómo activar el sistema de emergencia, porque si bien es cierto, nosotros le vamos a dar los primeros auxilios, necesitamos también que más adelante el personal especialista, el médico emergenciólogo, el médico de cuidados intensivos, también dé el soporte necesario. Entonces, nosotros vamos a tener que activar el sistema de emergencia. Y para activar el sistema de emergencia, de forma general a la población se les da este número, ¿no? El 116. Pero hay otras opciones que nosotros tengamos, y para esto he utilizado la plataforma digital única del Estado, donde nos agrupa distintos números con los cuales comunicarnos en caso de emergencia. Si la emergencia es, por ejemplo, una emergencia de violencia contra la mujer o su entorno familiar, ahí nosotros tenemos el número que estaría indicado para nosotros. Si hay una denuncia contra violencia familiar y sexual, hay otro número. Si nosotros tenemos una emergencia que implique la actuación de la policía, también tenemos el 105. En Salud Nacional para casos sobre coronavirus, ahora que es tan importante esta enfermedad, 107. Si nosotros tenemos un accidente en carretera, si necesitamos la intervención de la policía de carretera, 110. Infosalud 113, Defensa Civil 115, los bomberos 116 y la Cruz Roja 266-0481. Es importante recordar estos números y hacerlos recordar también a todas las personas que estén en nuestro entorno,
porque quizás nosotros seamos las víctimas en un futuro y esas personas podrían ayudarnos a nosotros o a otras personas. Es importante que todos conozcamos estos números y a pesar de que esto es básico, es importante recordarlo. Y evidentemente no podríamos nosotros mencionar los sistemas de atención médica móvil sin mencionar el SAMU, que es el Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia, y que opera, como ustedes ven, en todas las regiones, y es el 106. También hay otras ambulancias disponibles que da la plataforma digital única del Estado, que es la alerta médica, la clave médica, el sistema médico móvil de urgencias, el SAMU, y las ambulancias de salud, que es 117. Entonces, tener en cuenta y recordar, ¿no? Principalmente el 106, si es que nosotros no nos encontramos en una postura de paramédico, por ejemplo, ¿no? Y no podemos llevar a la víctima. Si no podemos trasladar, tenemos que llamar a alguien que sí lo pueda hacer. Y bien, ahora hablemos de socorrer a la víctima. Y para hablar de socorrer a la víctima vamos a hablar de algunas situaciones específicas. Y dentro de todas esas situaciones específicas, probablemente una de las más importantes sea esta, la de un infarto, la que hemos visto, la de una parada cardíaca, donde el pulso es o ineficiente o nulo, y nosotros tenemos que aplicar un RCP, una reanimación cardiopulmonar. Y para eso también hay pasos. Aquí vamos a hablar un poco acerca del RCP, que sería uno de los casos específicos que nosotros tenemos, cuando hay ausencia de pulso o ausencia de respiraciones y nosotros necesitamos dar un soporte a estas personas. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar la respuesta. Y esto nos recuerda a lo que ya habíamos hablado. Comprobar la respuesta, ver si el paciente está consciente o inconsciente. Si el paciente no nos responde o nos responde, igual tenemos que activar el sistema de respuesta. Es decir, llamar a personas que puedan venir a trasladar al paciente, sea el SAMU u otras personas, ¿no? Comprobar la respiración y el pulso. Yo voy a comprobar si el paciente está ventilando y si tiene pulso o no. Hemos mencionado que preferentemente se tiene que tomar el pulso carotidio. Vemos en la imagen de la derecha a una persona evaluando el pulso carotidio del individuo que está extendido en la camilla. Y vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿no? De cómo comprobar el pulso y las respiraciones, dado que son muy importantes para nosotros poder evaluar la condición de un paciente. Primero, confirmar si hay respiración y si es normal. Hemos dicho que respire es importante, pero que respire bien, no que jadee o boquee. Si solamente está haciendo una respiración ineficaz y esa respiración es como que no estuviera dándose. Es una respiración ineficaz que podría conducir también a la muerte. Entonces nosotros tenemos que considerar en esos casos que la persona no está respirando. Examinar el pecho para ver si hay movimiento. ¿Nosotros qué podemos hacer? Podemos acercar nuestra mano, nuestra mejilla, para ver si hay expulsión de aire, sea en la nariz o en la boca, principalmente la mano, ¿no? Porque en estos casos que es tan complicado lo del coronavirus, nosotros no podemos estar acercando nuestro rostro porque había peligro de que la persona pueda botar saliva y pueda llegar a nuestra boca, a nuestros ojos y pueda haber un contagio. Pero nuestra mano la podemos acercar para ver si está botando aire por la nariz o por la boca, o podemos quedarnos mirando el pecho para ver si hay un movimiento. De repente la persona está moviendo su pecho y así también podemos detectar que hay respiraciones eficaces. Y eso se tiene que hacer de forma muy rápida, entre 5 a 10 minutos, a 10 segundos, perdón, todo tiene que ser en segundos, porque 5 a 10 minutos sería demasiado. Si es posible, compruebe el pulso. Se realiza al mismo tiempo que la respiración. O sea, mientras yo me voy fijando de que el paciente si está respirando o no, también comenzar a ver su pulso, a ver en paralelo, para disminuir el tiempo y actuar de forma más eficaz. Entre más rápido yo comience un RCP en caso de necesitarse, mejor pronóstico tiene esa persona.
Y bueno, el pulso también se tiene que comprobar, principalmente el carotidio, como les digo, el que se encuentra en la zona del cuello, tiene que ser de 5 a 10 segundos. Entonces, como máximo yo me tengo que demorar unos 20 segundos, como máximo, para ya comenzar. Yo saber si la persona está con sin pulso y sin respiraciones, si la persona está de esa manera, ya comenzar mi reanimación cardiopulmonar. O de repente sí respira, pero no tiene pulso, también comenzar con las compresiones. Y si tiene pulso, pero no respira, comenzar con las ventilaciones externas. Si no hay pulso a los 10 segundos, vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar, empezando con las compresiones torácicas. Acá les voy a indicar cómo tienen que ser esas compresiones torácicas y les voy a pedir acá que estén atentos y que si tienen alguna duda me la hagan, porque explicar esto de forma virtual es un poco complicado, pero lo vamos a intentar para que ustedes tengan la mejor base y que puedan actuar. Tener el conocimiento de esto, lo tienen que tener presente, puede ser la forma de que ustedes salven la vida a la persona que ustedes quieren o incluso a una persona externa y salvarle la vida a él y a toda su familia. Si hay pulso, inicia la ventilación. O sea, si hay pulso y no hay respiración, nosotros tenemos que iniciar una ventilación de rescate. Una respiración cada 5 a 6 segundos y comprobar el pulso cada 2 minutos. Y una nota, ¿no? A veces nosotros cuando no tenemos experiencia podemos estar en duda, uy, no estoy seguro si hay pulso o no, no estoy seguro si hay ventilación o no. ¿Qué nos dice la Asociación Americana de Corazón, que es el ente que hace las guías para estos soportes vitales avanzados? ¿Qué nos indica? Nos dice que se tiene que iniciar un RCP incluso cuando nosotros no estemos seguros. Dice, si no estás seguro de la presencia del pulso, si tú tienes dudas, iniciar los ciclos de compresión-ventilación es lo indicado. Las compresiones, aunque no sean necesarias, son menos perjudiciales que no proporcionarlas cuando no sea necesario. Es decir, si yo me equivoco y la persona sí tiene pulso, no le voy a hacer tanto daño como que yo hubiera acertado al decir que no tiene pulso y a iniciar las compresiones. O sea, las ventajas de iniciar compresiones así esté en duda son mayores. Entonces, iniciar. Si yo tengo dudas o no hay pulso, iniciar las compresiones. Ahora, se inicia con las compresiones y luego con la ventilación. Esto probablemente no coincida con todas las fuentes, pero lo que ustedes tienen que buscar al consultar una fuente de reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, es ver la fecha en la que ha sido actualizada. Antes se indicaba que primero se tenía que hacer las ventilaciones y luego las compresiones. Ahora se recalca que se tienen que hacer primero las compresiones y luego las ventilaciones. Esto siempre y cuando estemos hablando de adultos y de adultos normales. Las compresiones. Dado que vamos a comenzar con las compresiones en caso de que el paciente no tenga pulso, es importante que nosotros hablemos un poco más de ellas y sepamos cómo tienen que ser. Se debe tomar en cuenta que hay una variedad de situaciones. Puede ser que yo esté solo y que o que haya una persona más. Puede ser que ninguno de los dos estemos capacitados para hacer compresiones o puede ser que alguno de nosotros esté capacitado. O puede ser que la persona tenga experiencia o no tenga experiencia para hacer esas compresiones. Entonces, las situaciones en las cuales se va a presentar esas emergencias van a ser muy diversas. El tipo de víctima puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser una persona con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de malformación incluso. Y bueno, dependiendo de eso también va a haber toda una gama de alternativas. Y de la disponibilidad del material que yo tenga, también eso va a ser un parámetro importante. Pero de forma general, las compresiones tienen que ser usando las manos. ¿Cuál es la frecuencia que nosotros tenemos que hacer las compresiones? Tenemos que hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. En el caso de que no haya pulso ni respiración. Ahí nosotros, ¿cómo hacemos? 30 compresiones, 2 ventilaciones.
Y el ritmo al que se tiene que hacer debe ser regular y debe ser, ¿qué significa regular? Que sea similar a la pulsación normal del corazón y que el espacio entre una compresión y otra tiene que ser la misma, el intervalo, el tiempo entre una compresión y otra la misma. Y si hay más de una persona, el trabajo en equipo es vital. Uno va a realizar las compresiones y el otro va a realizar las ventilaciones, sea con la bolsa, mascarilla o con la boca y un equipo de protección, que bueno, en estos casos no se recomienda y más en esta pandemia. Y el tercero, en caso de que haya el uso de un desfibrilador. Nosotros sabemos que el desfibrilador es un aparatito que nos va a ayudar a dar toques para que el paciente pueda recuperar el ritmo normal y que eso se tiene que hacer en paralelo con las compresiones, siguiendo las indicaciones de una máquina. Vamos a hablar un poquito más acerca del desfibrilador también. Entonces, acá hay un algoritmo que nos va a dar una idea de cómo tenemos que actuar en el caso de que haya un paro cardiorrespiratorio, un paro respiratorio, un paro cardíaco. Primero, confirmar la seguridad de la escena. Ya deben de estar ustedes cansados de que les repita de que lo primero que tiene que hacerse es confirmar la seguridad de la escena. Pero lo repito tantas veces porque es necesario. Primero, asegurarnos que la escena sea segura para nosotros. 2, ver si la víctima está consciente o inconsciente, si responde o no responde. Tercero, pedir ayuda en voz alta, a ver si hay más personas cerca. Primero, de repente hay una persona al costado que nos puede ayudar, sea llamar a la ambulancia, sea iniciar las compresiones, o sea a traer ayuda, más ayuda. Es importante que nosotros sepamos si estamos solos o acompañados. Activar el sistema de respuesta a emergencia a través de un dispositivo móvil. Esto significa que nosotros llamemos al SAMU, por ejemplo, a los bomberos en caso sea necesario, a la policía, dependiendo a quién, ¿no? En este caso estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio, sería el SAMU, ¿no? Y obtener un DEA. Un DEA es un desfibrilador, es un aparatito que, como les dije, nos va a ayudar a recuperar el ritmo del corazón. Y bueno, esos aparatitos están en las ambulancias, están en los aeropuertos, están en distintas zonas. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué son y cómo usarlos. Lo segundo es comprobar si la víctima respira o no respira. Si respira bien o no respira bien. Comprobar el pulso también es muy importante. Les he dicho que de preferencia tiene que hacerse las dos al mismo tiempo. Y bueno, como cada uno se tiene que hacer en 10 segundos, si lo estoy haciendo al mismo tiempo, en 10 segundos yo ya tengo que saber si la persona tiene frecuencia respiratoria y si está respirando o no. Perdón, si tiene frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. O sea, si tiene pulso y si está respirando. Si tiene pulso y respira normal, nosotros tenemos que acompañarlo y estar al costado a ver si necesita algo hasta que lleguen personas especializadas para el traslado. O si nosotros somos las personas especializadas para el traslado, con todas las medidas de seguridad, viendo si pudo haber o no un traumatismo exterior, si hay una hemorragia o no, trasladar al paciente a un servicio de urgencia. Y si hay pulso, pero no respira, nosotros tenemos que comenzar con las ventilaciones de rescate. Una ventilación cada 5 a 6 segundos o 10 a 12 ventilaciones por minuto, depende de cómo nosotros queramos contarlo. Si nosotros hacemos cualquiera de las dos maneras, es eficaz. Activar el sistema de emergencias, es decir, llamar al SAMU en este caso. Y si la persona, si no lo hice, tengo que hacerlo lo más pronto posible, en 2 minutos. Continuar con la ventilación de rescate, comprobar el pulso cada 2 minutos. El hecho de que cuando yo lo haya visto tenga pulso no significa que la persona no pueda dejar de tener pulso mientras yo le estoy dando las ventilaciones. Entonces siempre estar evaluando el pulso. Acá se indica, la guía es clara, cada 2 minutos tenemos que evaluar si el paciente continúa con pulso o no. Y si no continúa con pulso, iniciar las compresiones. Las compresiones que ya les mencioné antes y que les voy a mostrar una imagen más adelante. Si se sospecha la presencia de sobredosis o de opiáceos, se va a tener que administrar los medicamentos necesarios, los antídotos para esto, ¿no? En caso de que sea sobredosis de opiáceos, por ejemplo, que es
frecuente a nivel de Norteamérica, administrar naloxona es una buena opción, ¿no? Dependiendo del protocolo que tenga la región en la que ustedes estén o la institución en la que estén laborando. Igual se tiene que activar el sistema de emergencia, recuérdenlo, siempre se tiene que estar pendiente de que el sistema de emergencia esté viniendo y que haya si la posibilidad de que haya un desfibrilador, buscarlo, preguntarle a las personas que son administradoras ahí o que laboran ahí si hay un desfibrilador en ese lugar. Como les he dicho, lugares donde generalmente hay desfibriladores, ambulancias, aeropuertos, incluso hay legislaciones que hablan de cuándo un lugar tiene que tener un desfibrilador o no. A veces aquí se malogra o no, pero bueno, es más frecuente verlo en otros países. Entonces, recordemos nuevamente, si no hay pulso, comenzamos con las compresiones. Si no hay ventilación, comenzamos con la ventilación. Si no hay pulso ni ventilación, comenzamos con las 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Utilizar el DEA tan pronto sea posible. Es decir, si yo estoy comenzando mis 30 ventilaciones, le han dado 2 ventilaciones y estoy en mi compresión número 15, detenerme para que el DEA pueda actuar. Entonces, el DEA es un aparatito que nosotros al conectarlo al paciente me va a indicar, va a evaluar el pulso del paciente y me va a indicar si va a necesitar una descarga o no. El desfibrilador es automático. Eso quiere decir que yo no tengo que hacer nada más que ponérselo al paciente para que el mismo aparato me diga si va a requerir una descarga o no va a requerir una descarga. ¿Cuáles son las características de las compresiones que nosotros tenemos que hacer? Son estas. Miren ustedes bien las imágenes. Ahí vemos una persona que está realizando las compresiones. Vemos que está utilizando el peso de su cuerpo para hacer la compresión. La postura es muy importante. Tener los brazos rectos también es muy importante. Como ven, el talón de su mano, la parte de la palma de la mano, la parte inferior, es la que está en contacto con el esternón. El esternón o al tercio inferior del esternón, ahí tiene que hacerse la compresión a la altura del corazón. Mantener la espalda recta, la espalda tiene que estar recta y arrodillarse al lado de la víctima para que haya mayor fuerza. La compresión tiene que ser por lo menos unos 5 centímetros y no tener miedo de comprimir. Tiene que haber un hundimiento del tórax para que la compresión sea efectiva, porque como ustedes están viendo en la imagen, nosotros vamos a tener ahí la caja torácica y el corazón está por debajo. Si nosotros lo hacemos de manera suave y sin que haya un hundimiento del tórax, nosotros vamos a no llegar al corazón. Pero también tenemos que tener en cuenta de que tampoco debemos exagerar, ¿no? Aunque es más frecuente que las personas se equivoquen al hacerlo muy despacio que al hacerlo muy fuerte, de todas maneras tener en cuenta de que tiene que haber por lo menos 5 centímetros y en caso de los niños 1/3 de su tórax. Empezar las compresiones. Bueno, antes de continuar me gustaría recalcarles de que también es importante que nosotros tengamos en cuenta que el RCP que les estoy indicando es en adultos, no en niños. En niños, y especialmente en lactantes, en menores de 8 años, se tienen que seguir otras indicaciones. Empezar las compresiones en los 10 segundos, identificarse el paro cardíaco. Eso hemos hablado. Primero identificarse el pulso y respiración. Y en los 10 segundos comenzar el RCP si es que es necesario. Se tiene que comprimir rápido y fuerte. Yo les he dicho que tiene que ser regular. ¿Y qué tanto? Tienen que haber 100 a 120 compresiones por minuto, cada minuto. La profundidad, ahí lo indica, en adultos tiene que ser al menos 5 centímetros, en niños tiene que ser 1/3 de la profundidad del tórax o aproximadamente 5 centímetros y en lactante igual 1/3 de su tórax. Se tiene que permitir también que cuando haya la relajación, se tiene que expandir el tórax. A veces la persona queda sujeto en compresión y ahí no estoy dando un buen masaje cardíaco. Se tiene que expandir nuevamente todo el tórax. Comprimo y dejo que se estire nuevamente. Así tienen que ser. Y todo eso se tiene que hacer 100 veces en un minuto. Realizar ventilaciones
eficaces, quiere decir que yo voy a hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. Tengo que, si nosotros vamos a utilizar esa mascarilla que se utiliza con el ambú, tengo que hacer que haya un correcto sellado para que haya una ventilación, y nosotros vamos a ver que si hay una ventilación eficaz, el tórax se va a levantar por sí solo cuando estoy haciendo las ventilaciones. Y también es importante evitar una ventilación excesiva, porque una ventilación excesiva está más asociada a un mal pronóstico que una ventilación deficitaria. Y bien, en una parte de la exposición les mencioné que era importante liberar la vía aérea. Cuando nosotros hablamos de liberar la vía aérea, nosotros es que pongamos al paciente en una posición correcta para que, por ejemplo, cuando el paciente está inconsciente, su lengua cae, y a veces eso es lo que está obstruyendo la vía aérea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que levantar su mentón, retroceder su frente para que el cuello esté estirado y la lengua ya no esté caída y sobre la epiglotis. Se tiene que inclinar la cabeza con la elevación de la mandíbula, como lo ven ahí. Eso es un paso importante. Como ven, puede haber una ventilación boca a boca, que bueno, ya está un poco desfasada y más en este contexto, a menos que haya protección. Sí hay protectores cuando hay ese tipo de requerimientos de ventilación boca a boca, pero en estos momentos es muy, muy complicado encontrar. A veces las personas no tienen ese equipo de protección y pueden quedar contagiados. Es más eficaz esta mascarilla con esta conexión a una bolsa de respiración, en lo que se conoce como ambú, y bueno, mediante el sellado, mediante la mascarilla, poder hacer las ventilaciones. Como les dije, para que una ventilación sea buena, se tiene que verificar que el tórax esté elevado. La técnica es que nosotros lo sujetemos y que no se escape aire. Como ven, la mano de la paramédico ahí está en forma de C sobre el mentón, con los 4 dedos a la altura del mentón. Su mano está en forma de C. Su primer dedo y su segundo dedo, o el dedo pulgar y el dedo índice, están formando una C sobre la mascarilla. Eso es importante para que haya una mejor sujeción de la mascarilla. Es importante también que la persona que esté dando la ventilación se encuentre en la cabecera del paciente, para que sea más fácil que pueda realizar bien las ventilaciones. Bien, y como les mencioné también, se habló del desfibrilador, que cuando nosotros estamos ante un paro cardíaco y nosotros estamos haciendo las compresiones, se tiene que buscar un desfibrilador, porque eso va a aumentar el pronóstico, va a mejorar el pronóstico del paciente. Es un equipo pequeño, como lo pueden ver en la imagen, ligero, portátil, que va a poder identificar cómo es el ritmo de la persona, si es un ritmo normal o es un ritmo anormal. Y si es un ritmo anormal, si precisa una descarga o no. No todos los ritmos anormales van a requerir una descarga. Y el desfibrilador automático tiene la ventaja que nosotros solo con colocar esos electrodos que ven ustedes en el pecho, va a poder identificar si la persona necesita o no una descarga, y lo va a hacer automáticamente, te va a dar indicaciones la máquina. Ahora, si ustedes se preguntan cómo colocar esos electrodos que ven ahí, no hay ningún problema. Todos los desfibriladores vienen con una indicación, como ven ahí adelante del pecho de ese simulador, de ese muñeco, de ese tórax, ven unas imágenes, ahí les va a indicar dónde colocar el desfibrilador, y es muy sencillo, muy intuitivo. Si es que identifica un ritmo que requiere una descarga, les va a indicar que ustedes se alejen y que se va a proceder con la descarga, y eso va a ser automático y muy eficiente. El tiempo que ocurre entre el colapso y la desfibrilación es un factor importante para la supervivencia. Es decir, si una persona se infarta y pasan 5 minutos y recién llega el desfibrilador, va a tener menos esperanza de vida y menos esperanza de una calidad de vida que una persona
que llega el desfibrilador y el desfibrilador llega un minuto después de que comenzó su paro, ¿no? Es importante que nosotros tengamos a la mano y sepamos si es que en las instituciones donde laboramos o en los sistemas donde laboramos se cuenta o no con un desfibrilador. Y como les dije, el desfibrilador va a identificar si se puede o no dar una descarga. Y bueno, esto ya es más que todo el tema de arritmias, pero hay arritmias que son mortales y que a veces no implican una ausencia de pulso, pero que sí van a ser mortales. Esto, estamos hablando de la fibrilación auricular, por ejemplo, ¿no? Y de la taquicardia ventricular. Estas dos, la taquicardia ventricular sin pulso, estos dos arritmias van a ocasionar probablemente un desenlace fatal, la muerte del paciente, y en estos casos nos puede ayudar el desfibrilador, ¿no? Aquí ya, para terminar esta parte de reanimación e irnos a las otras, que ya nos queda poco tiempo, acá un resumen para que ustedes sepan cómo actuar, ¿no? En el caso de que haya dos personas, en 10 segundos verificar si hay pulso y respiración. Después, si no hay pulso, comenzar con las compresiones. Y si no hay pulso ni respiración, 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y no olvidar buscar el DEA para que en el momento de que el DEA llegue, se le coloque el paciente y el DEA pueda actuar, ¿no? Ahí el DEA incluso nos va a decir continúe con las compresiones. Entonces es importante también saber que el DEA nos va a dar indicaciones que nos van a ayudar a mejorar el pronóstico del paciente. Y siempre estar alerta de que lleguen los sistemas de emergencia, ¿no? Otra emergencia muy usual es la obstrucción de la vía aérea y muy específica también. ¿Cómo actuar frente a una obstrucción de vía aérea? Primero es dejar que el paciente tosa todo lo que necesita toser, ya que el reflejo de la tos es un mecanismo de defensa que podría llegar a expulsar el cuerpo extraño. A veces las mamás se desesperan y quieren que el niño deje de toser, pero lo que están haciendo es interrumpir que ese cuerpo sea expulsado. Entonces, si el niño o es más frecuente que las obstrucciones de las vías respiratorias sean en niños, o si es en un adulto, tosa si es que lo necesita. Observar que siga tosiendo hasta que expulse el cuerpo extraño. No golpear la espalda. A veces las personas automáticamente comienzan a golpear la espalda mientras la persona está tosiendo, ya que podría producir una obstrucción completa, porque yo podría ocasionar una presión innecesaria en el tórax y podría introducirse más el cuerpo extraño. Y la maniobra de Heimlich, que nosotros sabemos que es una maniobra